Agradezco su atención en este trabajo que traigo ante ustedes, denominado El marco instituyente desde las lógicas de acción de los grupos en la escuela. Parto primero, parto eh, desde que la interacción en la escuela está constituida por los grupos de interés. Desde la premisa, todos los sujetos tienen una relación con los otros, tienen relación de influencia, por lo tanto se encuentra comprendido en accionar conjunto, se encuentra en un mundo compartido con el grupo, una condición de existencia, ¿sí?, esa propia interacción social que se manifiesta en las escuelas. Por lo que, partiendo de esta visión, una visión como condición humana, que establece que la existencia de un sujeto liado por la interacción, relaciones de poder, en las que invaden su vida eternamente. De ahí que se encuentre en esas posiciones de control, en esas posiciones de subordinación sobre él y detrás de él, al interior de la escuela. Estas relaciones producidas por las acciones humanas, mediante la dependencia que está sujeta al poder, que asegura su preservación, dando origen a una relación de influencia que genera lo que Foucault denomina biopoder, donde se regula la vida social del sujeto que se encuentra inmerso, produciendo un orden, una norma, una condición social, y en ese sentido encontramos el espacio contextual donde se desarrolla la escuela. Bordo una metodología de orden cualitativo, no lineal, que busque comprender desde el marco de referencia de quien actúa y describir y analizar las ideas y creencias y significados. Buenas noches. Voy a tratar de desarrollar la temática que vengo trabajando y que vengo estudiando y que tengo por objeto presentar en este octavo Congreso de Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina. Y presento la temática denominada el marco instituyente desde las lógicas de acción de los grupos en la escuela. Soy Florentino Silva Becerra, de la Universidad de Guadalajara. Primero, parto desde la interacción de los grupos de interés que viven al interior de la escuela, que por naturaleza propia tienen que desarrollarse, constituirse y establecerse en las escuelas. Por lo tanto, es una actuar conjunto en un mundo compartido como condición de existencia, en esa interacción donde se constituye y se construye así simbólicamente. Por lo que, partiendo de esta visión como condición humana, como sujeto liado por la interacción de las relaciones de poder que invaden la vida del sujeto, la vida eternamente, de acuerdo con Foucault. Ahí ahí el encuentro al interior de la escuela con el control y la subordinación que se ejerce sobre el sujeto, sobre los profesores y profesoras en la escuela. Hay relaciones producidas por las acciones humanas mediante la dependencia sujeta a un poder que asegura su preservación, dando origen a una relación de influencia que genera el biopoder, denominado por Foucault, donde se regula la vida social del sujeto que se encuentra inmerso, produciendo un orden, una norma, una conducta social que le da sentido a su existencia al interior del escuela. Una metodología de trabajo que aborda un carácter cualitativo, no lineal, busca comprender desde el marco de referencia de quien actúa y describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas en el marco de la institucionalidad. Desde dentro, desde estando en la pertenencia de los grupos, enfatizando la subjetividad de los participantes. En esta muestra selectiva, se trata de un estudio etnográfico de carácter analítico que busca integrar la intersubjetividad que se expresa en los sujetos, todo lo cual se construye intersubjetivamente al interior de la escuela. En esa relación con los otros, es justamente a partir de esa intersubjetividad que se construye la subjetividad
como vínculo de la propia organización. Aborda pues la observación participante y la entrevista, como una práctica dentro del contexto escolar, de una escuela secundaria pública, como práctica de interacción entre profesores y profesoras a los que se estudia, en razón de sus lógicas de acción micropolítica, para recoger sus creencias, intereses, valores y símbolos que constituyen la institucionalidad escolar. Profesores y profesores de escuelas secundarias públicas, en un total de 85, que constituyen un abordaje de una parte de esa realidad, dependiendo de una muestra de participantes voluntarios en ese hábitus institucional. Tull y Luhmann, desde la visión teórica, estructuran la organización de la escuela que se constituye simbólicamente, considerando al otro y a la interacción con el otro. En ese espacio de desarrollo simbólico que implica la interacción grupal. Foucault manifiesta como estructura escolar y le da matiz a la escuela como una institución socializadora, una posición donde cabe una serie de corrientes, una serie de situaciones, pero que dan cabida al interior. Son posicionamientos clave para eso. Dice pues que la escuela es un sitio que concentra el sentido de la producción y organización y como resultado de esta la construcción social y acuña el término de micropolítica en la educación. Hoy dice que la política es el lado oscuro de la vida organizativa de las escuelas, expresiones que emergen de ese diálogo y que manifiesta su voz colectiva, donde se externalizan los intereses ocultos que son la estructura que genera la teoría pedagógica de la escuela. En este marco teórico también Bacharach y Laswell señalan la presencia del poder al interior de la escuela, a través de los grupos que se disputan la oración, aportando a esta perspectiva la esencia de la micropolítica conocida desde las lógicas de acción, desde los grupos de interés. Val porta desde su libro La micropolítica en la escuela, que la micropolítica es la ciencia de la organización escolar. Hernández dice que al interior de la escuela se vierte pues la negociación entre los propios estamentos, entre unos con los otros. Santos Guerra destaca que la escuela es una relación impredecible, única, llena de valores y de incertidumbre, que no se sabe qué es lo que... González denomina micropolítica como la teoría crítica de la educación, es decir, debe existir al interior. Dice pues que los grupos operan para conseguir sus propios fines al interior de la propia organización escolar. Néstor dice la existencia del poder al interior de los grupos de forma individual y de forma grupal. Por resultados tenemos pues agrupados en las siguientes categorías. La primera, la representación interna del grupo. El grupo, en su interacción, ha tejido una serie de relaciones que le permiten mantener su representación como tal, como dice Balcoren. El grupo tiene esas relaciones de lo grupal en la toma de decisiones, dispositivos, reuniones, formas de hablar, de esa historia grupal, circulación de la información, etcétera. Es decir, un esquema institucional que le da forma grupal en la escuela, pero también el reparto de funciones y disposiciones que le permiten o no controlar las acciones económicas, de transparencia, análisis, sus efectos. Estos elementos han creado las condiciones que incorporan al proyecto, se incorporan al apoyo al proyecto grupal y que le permiten configurar un mapa de relaciones dentro del grupo. En esos resultados, otra categoría son los lazos que fortalecen la propia lazos cotidianas, decisiones de aquellos que actúan en el sistema, por lo que en consecuencia esos procesos se estructuran el espacio institucional donde se derivan las prácticas de los miembros del colectivo
en un paradigma de lo grupal que se constituye en sus ritos, en sus formas, en sus relaciones, sus encuentros, en sus rutinas, usos de tiempo, sus expresiones, constituyentes de toda condición que se impone a los sujetos. Es una serie de lazos que entrelazan en su hacer. Otra categoría de los resultados es cómo se articula el trabajo institucional. Es una acción social que incorpora todas las motivaciones y los propósitos del grupo institucional. Es un espacio que resulta útil para generar símbolos que posibilitan la reproducción de la acción intersubjetiva que se hace notar para identificarse como grupos de poder, donde se fortalece lo institucional. Ahí están la articulación de esos lazos. Es que toda fuerza, dice Fogul, es una relación de poder. En esa relación institucional es una acción sobre las acciones, otras acciones, sobre acciones posibles, sobre acciones futuras, sobre acciones presentes. Entonces, la articulación institucional tiene como componente el cual se desprenden todas las raíces que están compuestas por el grupo, la micropolítica y la grupalidad, le da los matices de diferencia a cada escuela. Concluyo diciendo que el grupo, como naturaleza social que integra las relaciones humanas de la escuela, genera la estructura de la vida institucional, donde lo instituido y lo estudiante se interactúan para dar paso a la grupalidad, que permite la consolidación actuante de una institución escolar. Reparto de funciones, donde forma parte la institucionalidad escolar, da distinción a una escuela de otra, aunque tengan marcadas funciones dependientes de la política estatal. Pero ahí se genera un hacer propio, un contexto propio constitucionalizado de los grupos de poder, que son los que delinean cómo y el cuándo en la escuela. La institucional se encuentra estructurada por un esquema de relaciones de sujetos libres, libres en el marco de la propia institucionalidad, pero sujetos por la complexión de la grupalidad que rige su hacer, limitando su pensamiento y su actuar dentro de los límites que le confiere el. Gracias por escucharme. Agradezco a todos vuestra atención y el haberes escuchado esta